Teorías del aprendizaje. Buenos días, tardes, compañeros. Mi nombre es Oliver Ríos y junto a Brandon Ávila, Franz Ator y Felipe Gómez, estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Matemática y Física en la Universidad Arturo Prat, les hablaremos sobre las teorías de aprendizaje. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? ¿Cuáles son sus debilidades, principales autores y qué es el aprendizaje para cada una de ellas? Esta cápsula está siendo grabada para la clase de Aprendizaje y Mediación Pedagógica impartida por la psicóloga Irene Villalobos. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Las teorías del aprendizaje son modelos que intentan explicar cómo los individuos adquieren nuevos conocimientos y habilidades. Estas se basan en diferentes supuestos de la naturaleza del aprendizaje y de factores que le influyen. Tenemos 4 teorías del aprendizaje: el cognitivismo, el constructivismo, el humanismo y el conductismo, siendo esta última la teoría en que nos centramos. Teoría cognitivista. La teoría cognitivista en la psicología se centra en el estudio de los procesos mentales, como el estudio de la memoria, la percepción y el lenguaje, destacando la participación activa del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje para la teoría cognitivista? Para esta teoría, el aprendizaje implica un cambio en los procesos mentales a través de la experiencia, centrándose en la naturaleza activa y constructiva del proceso, además de la interacción del individuo con el medio. Debilidades de la teoría cognitivista. A pesar de sus aportes, esta teoría cuenta con varias debilidades, como la dificultad de observación de los procesos mentales. Además, ha sido criticado por lo robotizada que es el aprendizaje con esa teoría. Autores de la teoría cognitivista. Sus principales autores son Piaget, que se centró en el desarrollo y la sensibilidad cognitivista, y Vygotsky, que se centró en la influencia social en el aprendizaje. Imagínense que un niño está aprendiendo a leer. Tras los conocimientos previos como las letras, las vocales o las oraciones, este niño podrá lograrlo. Teoría constructivista. La teoría constructivista del aprendizaje es una perspectiva educativa que sostiene que las personas construyen su propio aprendizaje y no son meramente receptores pasivos de información. ¿Qué es el aprendizaje para la teoría constructivista? A diferencia de otras teorías, el estudiante no tiene un rol pasivo, sino que es participante y constructor de su propio conocimiento. ¿A través de qué? A través de aprendizaje con interacciones. Interacciones con el medio físico, con el medio social, con el mismo profesor, creando así un proceso de aprendizaje activo. Él o la docente va a cumplir un rol dinámico, es decir, va a ser tanto activo como pasivo, siendo mediador, moderador, guía y facilitador de experiencias y de recursos que necesiten los estudiantes. Lo importante de esta premisa es cómo se construye el conocimiento. ¿Cómo se construye? Gracias al conocimiento previo, brindado por las experiencias previas, individuales de cada persona, y las experiencias y situaciones nuevas que me van a permitir asimilar, relacionar y más tarde acomodar los pensamientos para adquirir conocimiento nuevo. Debilidades de la teoría constructivista. Las debilidades de esta teoría son la subjetividad y el individualismo en el proceso de aprendizaje. Cada estudiante es distinto porque sus experiencias pasadas son diferentes. Por lo tanto, a momento de construir conocimiento nuevo, sus nociones también son distintas, llevando así a una interpretación subjetiva. Autores de la teoría constructivista. Dentro de sus principales exponentes tenemos a Lev Vygotsky, que se centra en la interacción con el medio social, y a David Ausubel, que establece el concepto de aprendizaje significativo. Teoría humanista. La teoría humanista se centra en la experiencia subjetiva del individuo y promueve la creación de ambientes educativos que fomenten la creatividad y el desarrollo de la idea de que los seres humanos tienen un potencial infinito para crecer y desarrollarse. ¿Qué es el aprendizaje para la teoría humanista? Para la teoría humanista, el aprendizaje se concibe como un proceso de crecimiento y desarrollo personal, donde los individuos exploran su potencial infinito. Se caracteriza por ser autodirigido, permitiendo a las personas descubrir y desarrollar sus habilidades y conocimientos de manera significativa. Debilidades de la teoría humanista. Una de sus principales críticas es su enfoque excesivamente individualista, que puede pasar por alto la influencia crucial de las relaciones sociales en el desarrollo humano. Aunque la teoría resalta la autonomía personal, es importante reconocer el papel de las relaciones sociales en la vida de las personas. Autores de la teoría humanista. Sus principales autores son Rogers,
quien definió esta teoría como el estudio de la persona, resaltando la importancia del entorno de apoyo y de aceptación para que las personas puedan autoactualizarse. Y May, quien la describió como el estudio de la existencia humana, haciendo hincapié a los desafíos existenciales que las personas enfrentan, como el sentido de la vida y de la libertad. Teoría conductista. Esta teoría se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo se relaciona con el estímulo-respuesta. ¿Qué es el aprendizaje para la teoría conductista? El aprendizaje para esta teoría se define como un cambio observable de la conducta debido a las experiencias. Esta teoría está basada en tres tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, que es la observación de estímulos y respuestas inmediatos. El operante, que es el comportamiento influenciado por consecuencias. Y finalmente, el condicionamiento vicario, que es el aprendizaje por observación de otros. Debilidades de la teoría conductista. Sin embargo, esta teoría tiene debilidades importantes, ya que ignora el pensamiento y los sentimientos y simplifica la relación causa-efecto. Autores de la teoría conductista. Los autores principales de esta teoría son Pavlov, quien demostró el condicionamiento clásico con los perros; Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante con las palomas; y Bandura, quien introdujo el condicionamiento vicario al mostrar que los niños aprenden a observar a sus padres. Ejemplo: un niño aprendiendo a caminar relaciona sus pies con los pasos que da hacia adelante y motivado por el éxito. Entrevista. A continuación, veremos una entrevista a la docente Catherine Ramos, profesora del Colegio de Lima y de la carrera Pedagogía en Matemáticas y Física de la Universidad Arturo Prat. ¿Qué entiende por aprendizaje? Hay dos formas de ver la palabra aprendizaje. Primero, como siempre yo les he dicho, hay que revisar qué es el concepto. Y el concepto va en dos partes. Hay algo que yo puedo separar, que es aprender. Aprender es cuando yo tomo algo y lo pego a mí. ¿Listo? Entonces lo pego a mí. Por ejemplo, tomo esta Coca-Cola y la pego a mí. Esto es, lo estoy prendiendo. Aprender, pegar. Y otra cosa es, esa viene con H. Y aprender de conocer es cuando yo identifico y conozco y lo relaciono con otras cosas. Si yo no relaciono con otras cosas, lo que hablábamos hoy de David Ausubel, si yo no lo conecto con otras cosas, yo lo aprendí como que lo pegué. Son conocimientos que puedo recordarlos, pero no los conecto. Eso es aprender. Lo pegué, más no lo identifico con otras. Y aprender pegado, sin la H, es cuando yo tengo un conocimiento, que es un concepto, y este concepto va a ser el subconcepto de otros. Entonces es lo que estábamos, cuando puedo conectar con otros conceptos, con otros conocimientos mayores, ahí hay un aprendizaje. Entonces era lo que estábamos hablando hoy, por ejemplo, del abecedario. Cuando yo en el abecedario es un concepto, pero además identifico que ese concepto tiene vocales y consonantes, ya es que el abecedario lo conecté con otros conocimientos y eso ya es el aprendizaje. Cuando además conecto que esas vocales se pueden escribir, que tienen unas características abiertas, cerradas, etcétera, y que además de eso puedo formar palabras, cuando conecto todo eso es un nuevo aprendizaje. Cuando esas palabras en frases es otro nuevo aprendizaje. Pero si yo sé el abecedario, sé que hay vocales y consonantes y no sé que hay conexión entre ellos, yo pegué un conocimiento en mi cabeza, que es el abecedario, pegué otro conocimiento en mi cabeza, no conecto entre ellos, pero son conocimientos aparte. Ahí lo pegué, más no lo aprendí. ¿Cuál es su actividad favorita en el aula? Me gusta mucho hacer actividades de descubrimiento. Entonces, no me gusta decirles en el colegio. Es que son diferentes formas de enseñanza. En el colegio, primero a segundo medio, me gusta siempre actividades en donde, por ejemplo, lo que estábamos viendo hoy de las cuadráticas.
miren, esto se llaman ecuaciones cuadráticas, esto se soluciona así, empecemos a hacerlos. Empiezan a hacer hasta que les coloco uno que no lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, inventémonos otra cosa. Bueno, pues imagínense que un matemático que llegó a lo mismo, tenía el mismo problema y encontró esta solución. Apliquemos esta solución. Sí, ay, sí, y les colocó otro donde, tampoco por ahí. Ese por descubrimiento, más de, no me gustan esas acciones en donde uno les enseña 1000 teorías y luego les pone 10.000 ejercicios. No. ¿Cómo ayuda a los estudiantes a ser más autónomos al momento de aprender o desarrollar su aprendizaje? Uy, eso es algo que uno desarrolla con el tiempo. Cuando uno sale de la universidad y se enfrenta al aula, uno se rige a enseñar. Cuando va pasando el tiempo y tú vas teniendo experiencia, te vas a dar cuenta de qué pasa en cada uno. Uno llega a darse cuenta del estudiante que tiene algún problema en la casa, del estudiante que definitivamente tiene dificultades conceptuales, del estudiante que no tiene problemas en la casa. Entonces, a veces uno empieza a trabajar con lo emocional de lo que necesita cada uno, pero eso uno lo reconoce con el tiempo. Al final uno se vuelve un psicólogo también, como que identifica las personalidades y también identifica las personalidades para trabajar con esas personalidades y motivarlas. A veces uno sabe, digamos, con qué, con qué comentario le hace a con qué, cuando uno lo ve perdido, cómo le llama la atención, que está allá, no sé qué. Uno empieza a trabajar en el aula para llamar la atención. Esa es una forma. El profesor siempre tiene que identificar cómo romper como esos espacios de silencio en el aula para llamar todos a que estén pendientes de la clase. Eso es una de las cosas. Pero de todas formas no siempre es suficiente, o sea, no todos van a aprender de la misma forma. Entonces, cuando uno ya identifica que hay estudiantes que, aunque tú rompas esos espacios, le llames la atención, lo llames a participar, aún no, son trabajos individuales, llamarlo aparte, decirle, oye, te voy a dar una guía extra, comunicarse con los papás, mucho correo. Conclusión y reflexión. Como pudimos ver, la docente tiene un enfoque cognitivo, constructivo y humanista, reflejado principalmente en la forma de enseñar y su intento de ser lo menos conductista posible, a pesar de enfrentarse a un sistema educativo chileno que se basa principalmente en esta teoría y sobre todo reflejado en su estudio postulado a doctorado sobre el sistema educativo brasileño, chileno y colombiano, sobre los niveles de depresión de los estudiantes. En palabras de la docente, la educación sudamericana es muy conductista. A la reflexión que podemos llegar es que podemos hacer una mejora al sistema educativo chileno. ¿En qué partes? En la parte de la evaluación al pensamiento crítico, porque esta está muy débil en nuestro sistema. También en el NEM, que es un sistema único en Chile, que evalúa todo lo que hice en años anteriores en mi educación. También en la manera en cómo se desarrolla el conductismo, como un problema en la forma de enseñar tanto para los profesores como los alumnos. Y por último, en el razonamiento, en las actividades libres en la formación, como los electivos. La teoría conductista se ve afectada por su forma de aplicarla en Chile, a veces viéndose reflejado sus debilidades de una manera exagerada. La educación chilena actual, esta teoría debería aplicarse de manera más objetiva, tratando estos problemas en forma general para que se solucionen en su mayoría. En conclusión, a pesar de los fallos evidentes de la aplicación del conductismo en Chile, podemos destacar que esta teoría no es totalmente negativa, pero sí debe ser fortalecida por puntos claves de la otra teoría del aprendizaje, siendo tal que este es el desafío para nosotros como futuros docentes y sobre todo para la modificación del sistema educativo en Chile. Referencias usadas.
Producido por Académica a cargo. Producido para